Listo, Sí, pues perdone, doctor. Muchas gracias y disculpe, ¿eh? no, no pasa nada. Bueno, entonces ya una vez que tenemos el análisis rapidito así de qué podría llegar a tener el paciente, pues bueno, vamos a ver si tiene bradiarritmia, taquiarritmia y las vamos a ir clasificando. En cuanto a las bradiarritmias, estas se pueden subclasificar como sinusales. Evidentemente son las que son generadas por una alteración directamente en el ritmo sinusal. Muy bien, la más común y la que todos conocemos, pues es la bradicardia sinusal, ¿no? Entonces nos ha llegado el abuelito, la abuelita que tiene bradicardia, ¿no? Y pues nada, ¿qué hay que hacer? Pues observarla, preguntarle si tiene alguna sintomatología, si ha estado en tratamiento durante los últimos años, si toma alguna medicación, si se alimenta bien, etcétera, etcétera, ¿no? Si es deportista extremo o incluso en jóvenes pueden llegar a tener bradicardias sinusales en pacientes que realizan deporte de alto impacto, etcétera, etcétera. Bloqueos sinusales, pues pueden llegar a ser tanto medicamentosos, por ejemplo, algo que ataque directamente al nodo. Por ejemplo, decíamos que el midazolam puede directamente bloquear al nodo sinusal o enlentecerlo o bloquearlo, dependiente de la dosis, y las pausas sinusales, ¿no? Que esto prácticamente se refiere a que estamos generando el ritmo de forma convencional y el nodo se pausa. En cuanto a las bradiarritmias nodales, pues bueno, estas van a tener su secuencia, su origen a nivel del nodo auriculoventricular. Yo creo que ya todos estamos familiarizados con el bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado y el de segundo grado en MOVIX 1, MOVIX 2 y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Aquí yo creo que muchos de nosotros pues sí estamos acostumbrados a ver bradicardias sinusales, sí podemos o hemos llegado a ver bloqueos sinusales. Podemos diagnosticar bloqueos de primer grado, segundo grado, pero recuerden que ya cuando es segundo grado, MOVIX 2 y MOVIX 3, pues el paciente, aunque sea de urgencia, requiere la asistencia de un dispositivo de marcapaso. Muy bien. Bueno, como lo mencioné, con las bradiarritmias, pues la disfunción principal es del nodo sinusal, ¿no? Hay un arresto, alguna alteración a nivel del nodo. O sea, podemos nosotros generar el impulso, pero no se propaga. Muy bien. O sea, como que no se genera suficiente energía, suficiente luz, ¿no? Para propagarse. Algunas veces, en cuanto a la disfunción del nodo, podemos generarlo, por ejemplo, generar energía, pero esta no es suficiente para, por medio de los haces internodales, llegar hasta el nodo auriculoventricular, o algunos sí llegan y otros no llegan. Entonces, en este caso, pues es cuando tenemos normalmente el diagnóstico de bradiarritmias. ¿Cómo son diferenciables? Pues únicamente por electrofisiología. Si nosotros tenemos problemas a nivel del nodo, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos la oportunidad, pues mandar al cardiólogo al paciente. El cardiólogo seguramente, si es que no puede establecer el diagnóstico adecuado y la terapia, pues lo va a mandar con el electrofisiólogo, que es el arritmólogo, sin ningún problema. Siguiendo con la bradicardia, pues en cuanto a la sinusal, que es la que les digo de los viejitos, de los deportistas, incluso algunos de nosotros la podemos llegar a tener si es que practicamos yoga y somos muy zen y todo esto. Pues bueno, vamos a preguntar si la bradicardia es sintomática o asintomática. Por ejemplo, en personas pues deportistas que practican este deporte continuamente, etcétera, etcétera, y viene el electrocardiograma, ustedes lo reportan como 48 latidos por minuto, 45, y dicen, no, no va a pasar a cirugía, ¿no? La van a operar de la esterectomía o miomas, etcétera, etcétera, porque tiene bradicardia, ¿no? No, pues bueno, tengo bradicardia, pero pues yo corro 60 kilómetros en la semana, ¿no? Entonces, pues, difícilmente es un corazón que ya está muy adaptado a este tipo de frecuencias, ¿no? Al contrario, nos va a costar muchísimo trabajo llevarlo a la meta que sería 60 y no hay ninguna indicación, entonces tampoco hay ninguna indicación para diferirle a cirugía, si es que el paciente cuenta con antecedentes de este tipo, ¿no?
¿Qué medicamentos están asociados o que nos pueden generar bradicardia sinusal? Esto ya sería en el transquirúrgico. Pues bueno, ya lo mencionamos y ya lo conocen. El bloqueo simpático por medio de anestesia regional, o sea, los anestésicos locales. Los opioides, decíamos que los más bloqueadores del nodo, pues es el Suftil, el sufentanilo, el remifentanilo. Y son dosis dependientes y el fentanilo, ¿no? El que está libre de esto, pues sería la morfina. El propofol también muy dependiente de la concentración plasmática y los halogenados también dependientes totalmente del CAM. Y dexmedetomidina y clonidina. Y recordando que tanto estos alfa-2 agonistas, y nosotros los administramos, la bradicardia es totalmente reversible con la administración de un inotrópico, o hasta con algún otro medicamento como atropina. Bueno, en cuanto a las definiciones de bloqueo, o sea, ya vimos como que lo más importante del nodo sinusal. ¿Por qué no nos estresa a veces tanto el nodo sinusal? Porque recordemos que si el nodo sinusal falla, por ejemplo, como lo decía yo hace un pequeño momento, ¿no? Que el nodo no produzca el impulso suficiente o que el nodo esté ya un poco viejo, enfermo, que tenga una enfermedad nodal, etcétera, etcétera, o que el nodo, digamos, con, genere energía, pero no conduzca a través de los haces internales por cualquier situación que el nodo llegue a disfuncionar, pues no nos estresamos tanto, porque si nosotros tenemos íntegro el nodo aurículo-ventricular, este es el que va a tomar, pues digamos, la iniciativa de continuar con el eje, perdón, con el trabajo eléctrico del corazón. Muy bien. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad, pues, del nodo auriculoventricular, pues como les explico, que ya no va a haber, conducción adecuada de entre las aurículas hasta los ventrículos, y aquí sí nos vamos a preocupar un poquito más, ¿no? Porque imagínense si ya no se produce adecuadamente, o por ejemplo, sí funciona el nodo sinusal, pero el que no funciona bien es el aurículo ventricular, ¿no? Entonces, vamos a tener retardo probablemente del paso de energía desde el nodo sinusal hasta la red de Purkinje. Muy bien, si definitivamente el nodo AB está como muy enfermo o no conduce bien, entonces va a ser muy probable que nosotros tengamos la necesidad de terapia de marcapaso. Entonces, si tenemos P, pues muy bien. Si no tenemos, podemos a veces no preocuparnos, ¿no? Pero si no tenemos, por ejemplo, QR adecuada, entonces nos vamos a empezar a preocupar, ¿no? El bloqueo AB de primer grado, o sea, que es lo que prácticamente estamos hablando, se debe a un retraso en la conducción del impulso originado en el nodo sinusal a su paso por el nodo atrioventricular, que es lo que exactamente les acabo de decir. Es decir, el estímulo tarda más de lo normal el atravesar el nodo. O sea, tenemos un nodo patológico que nos está retrasando mucho el paso de esa conducción, ¿sale? ¿Qué características tiene el bloqueo AB, auriculoventricular de primer grado? Que tiene un intervalo PR, que era lo que les decía, mayor de 0.20 milisegundos. Lo normal es que sea menor de 20, ¿no? O 200 milisegundos en adultos, o 0.18 segundos, o 180 milisegundos en niños. Intervalo PR prolongado es fijo. Perfecto. Siempre a la onda P le sigue un QRS. Muy bien, sin embargo, el QRS y la P va a estar el intervalo bastante prolongado. El ritmo siempre va a ser regular. Y bueno, la observación es que este tipo de bloqueos pues no requieren algún tipo de dispositivo de marcapaso. Aquí lo ejemplificamos. Como vemos, aquí vemos la P. Muy bien. Y hasta la R. Este periodo prácticamente es el que va a estar prolongado, o sea, mayor de 20 milisegundos. Como dice aquí, pues bueno, con el uso de atropina o a veces la actividad física puede retrasar este bloqueo, ¿sale? Aquí vemos otro,
está muy ejemplificado ahí. Vemos la distancia entre la P y la R, pues está más prolongada de lo normal. Este tipo de bloqueo, pues es comúnmente diagnosticado en las salas de quirófano, no solo de cardio, ¿no? Los bloqueos de segundo grado, pues bueno, aquí es una interrupción intermitente de la conducción auriculoventricular. En consecuencia, algunos de los impulsos supraventriculares, o sea, los que vienen del nodo sinusal, no producen activación ventricular. Muy bien. O sea, nosotros vamos a producir la conducción a nivel del nodo sinusal. Sin embargo, aquí lo dice. Muy bien. Hay una interrupción intermitente. ¿Se acuerdan que en el pasado era una interrupción continua? Esta es intermitente. O sea que en algunos intervalos la conducción que viene del nodo sinusal va a pasar sin problemas y puede ser que en otros pase, en otros latidos o en otra conducción no pase o no conduzca el nodo auriculoventricular. Entonces, aquí se generan los de segundo grado. El de segundo grado MOVITS 1, hay falla intermitente en la conducción auriculoventricular. Se caracteriza por una progresiva disminución de la conducción hasta interrumpirse por completo. El bloqueo AB se manifiesta por acortamiento de los intervalos RR y en el bloqueo sinauricular por acortamiento de los intervalos PP. Estos normalmente, los MOVITS 1 se presentan por exceso en la terapia de beta bloqueadores, verapamilos, diltiazem, que son calcio antagonistas, por la terapia con digitálicos, en el infarto agudo de cara inferior y en miocarditis aguda. Perfecto. Siempre he dicho que estos tipos de bloqueos, pues lo principal es que nosotros lo veamos ejemplificado con un electro, ¿no? Aquí vemos, ya vieron prácticamente cómo, ¿sí se ve la flecha de mi computadora? Sí, sí, sí se ve, doctor. Perfecto. Aquí vemos prácticamente el PR, ¿ya lo vieron? P y R, ¿no? La distancia. Aquí la distancia entre PR se empieza a hacer más grande, acá más grande y acá deja de conducir. ¿Sale? Bueno, aquí ejemplificado, pues vemos, o sea, aquí como estamos en la fiesta muy a gusto, conduciendo de forma adecuada. Vemos aquí precisamente cómo está el PR, ¿ya lo vieron? Corto, acá, empieza a ser un poquito más largo, acá más largo, y acá deja de conducir. O sea, estábamos bien, ahí como que con unos alcoholitos y todo, y de repente llega el de seguridad y nos dice, no pasan, y deja de conducir. Muy bien, pero esto a diferencia del de primer grado, como ven, se va haciendo progresivamente la distancia hasta que deja de conducir. Espero que entendamos hasta acá. Perfecto. En el MOVITS 2, en el MOVITS 1, que a veces yo creo que es el que ven ahí con algunos pacientes, ¿no? Que ven que deja de conducir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Terapia expectante. Si el paciente está hemodinámicamente estable con un MOVITS 1, o sea, que mantenga el gasto cardíaco inferido, porque pues no siempre estamos monitorizando el gasto cardíaco, ¿no? Pero pues que mantengamos las constantes estáticas, o sea, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la oximetría, etcétera, etcétera, de forma constante. ¿Qué hacemos? Pues ver la arritmia. No la vamos a intentar bloquear, no vamos a intentar hacer absolutamente nada. Muy bien. ¿Qué justificación tendríamos para intentar nosotros, pues, tal vez inhibir ese tipo de arritmia? Pues que el paciente esté hemodinámicamente inestable, pero por la arritmia, no porque empezó a sangrar o porque empezó a perder electrolitos, etcétera, ¿eh? Ubiquémonos como en ese contexto. En el MOVITS 2 hay una falla intermitente en la conducción auriculoventricular en forma súbita. Perfecto. Se puede ver en el infarto agudo del miocardio de cara anterior, se asocia a ataques de Stokes-Adams, o sea, los que presentan síncope. El diagnóstico electrocardiográfico es indicativo de lesión del sistema de His-Purkinje.
Los intervalos PR son constantes. ¿Se acuerdan que en el otro no eran, en el MOVIX 1 no eran constantes? Bueno, espero que sí se acuerden. Perfecto. Y súbitamente una onda P no es seguida por el complejo QRS. La pausa es igual a 2 pp múltiples 3 pp o 4 pp, etcétera. ¿Sale? Como lo entendemos. Así. Vemos un PR constante, P y deja de conducir. PR constante, P y dejamos de conducir. Aquí lo vemos, muy bien. PR, P y ya no tenemos QRS. Dejamos de conducir. PR constante, acá lo vemos abajo, muy bien. PR constante, o sea, no se va alargando, es constante. P, dejamos de conducir, P, dejamos de conducir, por eso decía acá atrásito que puede ser 2 pp, 3 pp, 4 pp, esperemos que se queden hasta 4 pp, porque si no, imagínense. Aquí, por ejemplo, serían 2 pp, ¿no? 2 PR, P, o sea, 2 pp, PR, y pues, bueno, PR supongo, y aquí no hay QRS, ¿sale? Perfecto. De tercer grado, pues bueno, aquí hay una interrupción completa de la conducción, aquí ya no hay pierde, ¿no? Tanto el 1 como el 3 son como muy difíciles de comprender. Aquí hay una interrupción completa de la conducción auriculoventricular, en consecuencia los ventrículos son activados por marcapasos subsidiarios. O sea, si tenemos ya una interrupción completa, que era lo que les expliqué como cuando empezaba a hablar del nodo AB, ¿no? Que es como mucho más, temible de que llegue a fallar, ¿no? Porque imagínense, se produce el latido a nivel del nodo sinusal, pero si el nodo AB no funciona y deja de conducir, imagínense qué estrés, ¿no? Si deja el sinusal sin funcionar, pues no hay bronca, pero el AB está para hacer esa función. Pues si es el AB, el que deja de conducir, el que deja de actuar, pues vamos a tener un bloqueo de tercer grado. Entonces aquí tenemos interrupción completa de la conducción. En consecuencia, los ventrículos son activados por marcapasos subsidiarios. ¿Qué significa? Que si prácticamente no estamos conduciendo a partir del nodo AB, pues entonces tenemos que encontrar una vía para que se produzca la conducción, el latido. Entonces, esta puede ser retomada por el haz de His, por ejemplo, a nivel de las redes de Purkinje, o en algún foco ectópico que no sea el nodo AB. La manipulación quirúrgica, la terapia de ablación con radiofrecuencia en región proximal del septum interventricular pueden causar un bloqueo AB completo. Muy bien, que era lo que les explicaba, a veces algunos tipos de cirugías cardíacas o que van a hacer un estudio electrofisiológico para ablación y chin, queman el nodo AB, ¿no? Entonces, esto te puede generar un bloqueo de tercer grado. Igualmente se puede presentar durante un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, que tengamos un infarto de la coronaria derecha, muy bien, y que de repente se nos tapa ahí con un trombo, por el motivo que quieran, la rama nodal o la rama auriculoventricular de la coronaria derecha, chin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nodo? Pues se muere, deja de conducir. Muy bien, entonces con un infarto derecho o con los de cara inferior, los de cara inferior son derechos, ajá, en localización a nivel del nodo B, mientras que en los de cara anterior la localización es infragiciana. Bueno, aquí vemos un bloqueo AB de tercer grado. Miren, aquí por ejemplo observamos que la P se está superponiendo, ¿no? Aquí. La P se superpone y no tenemos un complejo QRS. ¿Se alcanzan a ver? Acá. Sí, doc. Perfecto. ¿Y qué es lo que sigue? Pues nada, porque no se está generando nada a nivel del nodo AB. Miren, aquí está perfectamente bien ejemplificado. Por ejemplo, dice que existen ondas P
y complejos QR, y los complejos QRS son totalmente independientes. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí la alteración es que el nodo AB no conduce, entonces sí podemos tener P porque el sinusal puede estar inalterado, y de ahí pues podemos tener como un QRS que se genera a nivel de las de His, pero no en el nodo AB. Entonces podemos tener una P por un lado que no es seguida por un QRS, ¿sale? A esto se refiere esta imagen. Perfecto. Acá lo vemos muy bien ejemplificado, ¿no? Aquí prácticamente, como dice el corazón, si no nos atendemos adecuadamente, pues vamos directo acá como una amiga, ¿no? La muerte. Aquí, por ejemplo, vemos que se genera una onda P, tenemos otra onda P sin QRS, tenemos una onda P y de repente acá un complejo aberrante, otra onda P sin complejo QRS, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces tenemos contracciones ventriculares por un lado, aisladas. ¿Por qué no tienen la morfología que conocemos? Pues porque no se están generando a nivel que se deben de generar, por eso no tienen la morfología adecuada. Y tenemos P's que van por un lado y los QR por algún otro lado. ¿Cuáles son indicativo de colocación de marcapasos? Grábenselo bien. Un MOBITS 2 y un bloqueo de tercer grado. Bueno, ya ustedes ya saben cuáles son las arritmias supraventriculares. Como lo mencioné al principio, una de las más comunes es la taquicardia supraventricular paroxística. Es una taquiarritmia de complejo QRS estrecho, tiene un RR regular y se genera por arriba del nodo AB. Eso ya es como muy lógico, ¿no? Es la única arritmia supraventricular que como medicamento de primera elección tiene la adenosina. La adenosina tiene una vida media muy cortita. Entonces, si nosotros tenemos una arritmia supraventricular paroxística, como es paroxística, pues debe de ceder de forma inmediata una vez que nosotros damos alguna terapia, la terapia que la genera, ¿no? Si es por ansiedad, pues podemos dar un ansiolítico. Si es espontánea, por ejemplo, porque si por el simple hecho de respirar y existir se me produce de vez en cuando, pues bueno, entonces podemos administrar adenosina, que tiene una vida media corta, lo que hace es enlantecer al nodo sinusal y listo, ya está, la arritmia desaparece. ¿Cuáles son factores gatillantes para que se presente la arritmia supraventricular paroxística? El alcohol, café, tabaco, ansiedad, personas locas, etcétera, ¿no? Aquí vemos, acá abajito, una taquicardia, QRS muy estrechos, como ven aquí, ya lo ven. Y pues las P's van a estar presentes sin ningún problema. Característica, QRS estrecho. La fibrilación auricular y flóter auricular, pues bueno, como generalidades, estas son como también de que muchos de los pacientes con cardiopatías que se van a someter a cirugía no cardíaca la tienen y muchos pueden llegar a estar tratados y muchos ni siquiera sabían y con un contexto de urgencia, pues los vamos a tener que atender. Es la taquiarritmia sostenida más frecuente relacionada con la anestesia, ¿sale? O sea, no significa que nosotros como anestesiólogos se las generamos, sino que más bien cuando vamos a dar un proceso anestésico, como muchas veces, ahí es cuando las diagnosticamos. Su incidencia global es del 1%. En menores de edad, aproximadamente tienen el 55% es de 0.1 y en mayores de 80 años el 9%. La clasificación, bueno, la fibrilación auricular se puede clasificar en paroxística. Esta tiene una aparición súbita y revierte en menos de 7 días, usualmente en las primeras 24 horas. Puede ser persistente, o sea que su duración sea superior a 7 días y menor a un año. Puede ser permanente, o sea, duración superior a un año. Y el DOM, o sea, la fibrilación auricular de aparición súbita en pacientes menores de 60 años sin alteraciones estructurales cardíacas. O sea, predisposición solamente por tener FA y listo, la vamos a padecer. Bueno, ¿qué enfoque preanestésico le vamos a dar al paciente con FA? Hay que tener pues, una historia clínica, ver si ya estaba prácticamente diagnosticada en un contexto prequirúrgico. Si no estaba diagnosticada y la cirugía es selectiva, entonces podemos retrasar la cirugía. Muy bien.
¿Para qué? Para hacer un screening. Normalmente los pacientes que tienen FA y no estaban diagnosticados y se diagnostican en el evento perioperatorio, pues bueno, tenemos que hacer preguntarles si han tenido síncope, ¿no? Si los pacientes refieren a algún episodio de síncope, entonces no podemos llevar a cabo la cirugía. Si se puede retrasar, la vamos a retrasar. Tenemos que mandar al paciente con el cardiólogo, se tiene que hacer un eco. Como tiene FA, tiene mayor predisposición de tener trombos, hay que dar terapia antitrombolítica, hay que hacer un examen exhaustivo neurológico, un examen exhaustivo cardíaco, ver que no haya trombos alojados a nivel de la orejuela izquierda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si nosotros la diagnosticamos en el perioperatorio y si podemos retrasar la cirugía, la estudiamos muy bien. Siempre, pues, es fácilmente diagnosticable en un electrocardiograma convencional. Hay que pedir función tiroidea, los rayos X de tórax, pues bueno, de rutina. ¿Por qué? Porque la función tiroidea, sobre todo la enfermedad tiroidea no tratada adecuadamente, puede agravar la FA, ¿no? Entonces, hay que monitorizar la función tiroidea en los pacientes con FA. Hay que hacer estudio electrofisiológico, si es que es necesario, o sea, no un estudio como tal en una sala de hemodinamia, sino pues colocar un holter y ver si la FA es persistente, ¿no? O si solo se presenta por paroxismos, o sea, diagnosticarla. La meta primaria va a ser el control de la respuesta ventricular y prevención de las complicaciones tromboembólicas, ¿no? Probablemente nosotros con la anestesia, pues no nos pasa absolutamente nada con la FA, pero probablemente en el posoperatorio, con un paciente postrado, sin moverse o con dolor o X situación, ¿no? Y si no tuvimos la precaución de estudiar al paciente y decidimos dar la anestesia, chin, puede ser que ese paciente debute con EBC o puede ser que debute con un trombo a nivel de la coronaria o que migre a un miembro, etcétera, etcétera. Entonces, a este sí hay que estudiarlo. Bueno, los resultados del tratamiento, la FA, nosotros como tal, si es que estamos en un escenario de urgencia, pues vamos a anotar, normalmente la FA nos puede dar respuesta ventricular. Muchas veces cuando tenemos una situación de emergencia y tenemos que operar al paciente que tiene FA, cuando empezamos a administrar ciertos fármacos, incluso los anestésicos o algún fármaco que pueda llegar a estimular el sistema de conducción, por ejemplo, atropina, si es que la requiere, etcétera, etcétera, puede ser que la FA sea grave. Perfecto. Y nos puede dar algo que se llama respuesta ventricular. Esta puede ser rápida, intermedia o baja. Muy bien. Entonces, en un escenario transoperatorio, por ejemplo, ¿cuándo vamos a pensar en dar una cardioversión farmacológica? Cuando el corazón se nos sobreestimule más la FA, o sea que empieza a hacer una taquicardia y nos tire el gasto cardíaco. Perfecto. Entonces, aquí sí podríamos pensar en dar algún antiarrítmico, por ejemplo, amiodarona. ¿Sale? Si a pesar de la amiodarona, el paciente continúa con una respuesta ventricular acelerada, muy bien, y estamos teniendo problemas que son totalmente inherentes a la FA, podemos pensar en dar una cardioversión eléctrica. Muy bien, si el paciente ya está sedado o está en anestesia general, pues no hay ningún problema. Perfecto, no son cardioversiones, acuérdense que las cardioversiones son programadas, ¿no? Y sincronizadas. Entonces, no van a ser cardioversiones de 300 joules, ni mucho menos, ¿no? Lo calculamos normalmente a 1 por kilo, o sea, a veces, o sea, si una paciente de 60 kilos, pues podemos dar 60 joules nada más, ¿no? Y la mayoría de las veces la FA puede revertir y en ese momento, pues todas las alteraciones que nos estaba causando a nivel del gasto cardíaco, pues revierten también, ¿no? Entonces pensamos en alguna de las dos cardioversiones, farmacológica, si no funciona, la cardioversión eléctrica. Siempre, ¿cuándo decidimos hacerlo? Cuando el paciente esté hemodinámicamente inestable a causa de la arritmia. Bueno, si la FA no la tenía el paciente en las valoraciones iniciales, etcétera, etcétera, y se presenta en el intraoperatorio,
hay que descartar las causas por las cuales el paciente puede llegar a tener FA. O sea, puede ser que por la misma estimulación quirúrgica la presente, ¿no? ¿Cuáles son los momentos en los cuales nosotros podemos tener como mayor énfasis? Pues cuando haya alguna irritación mecánica atrial, por ejemplo, colocación de un catéter venoso central durante la intubación, o sea, que no esté en un adecuado plano analgésico y tengamos una taquicardia si el paciente ya estaba o ya tiene, por ejemplo, cavidades auriculares aumentadas, pues puede ser que en ese momento debute con la FA, por tracción peritoneal, isquemia miocárdica, evaluación del equilibrio ácido-base, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ver cuál es la causa posible por la cual debutó el paciente con FA, y si la FA, otra vez insisto, no nos está dando ninguna repercusión, ahí la vemos. Muy bien, la tratamos y es que nos da repercusiones hemodinámicas. Ahí la vemos, arriba, la FA, y la de abajo es un electrocardiograma convencional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una FA y un flóter? El flóter está conceptualizado como una taquicardia supraventricular, o sea, generada arriba del nodo B, que se caracteriza por la presencia de ondas auriculares que producen una oscilación continua e uniforme, como sierritas en la línea de base, con una frecuencia superior a 240 latidos por minuto. O sea, puede alcanzar hasta 400 latidos por minuto el flóter de la aurícula, ¿no? O sea, eso se le llama ondas F. Pertenecen al grupo de las taquicardias macro reentrantes. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el flóter y la FA? Que el flóter va a tener una frecuencia por arriba de 240 latidos por minuto. Muy bien, y la FA lo va a tener por arriba de 200. ¿Cuál es más trombogénica? La FA. El flóter normalmente, a veces los pacientes ni siquiera requieren que se dé terapia trombogénica, pero si el paciente tiene FA, entonces sí es necesario que el paciente tenga terapia trombogénica siempre. ¿En quién normalmente se producen eventos vasculares cerebrales? En la FA. Bueno, aquí están las características del flóter. Ondas auriculares positivas y picudas, QRS estrechos y rítmicos, actividad AB de 300 latidos por minuto, patrón de ondas en sierra, puede simular una fibrilación, pero no lo es. Son fenómenos de reentrada en la aurícula, ¿no? Los complejos ventriculares prematuros, que es lo que conocemos como extrasístoles, que se presentan normalmente en muchos pacientes durante muchos tipos de cirugías, son como las que nosotros pues más estamos familiarizados. Pues bueno, son complejos tempranos con QRS ancho, que es la característica, porque son totalmente ventriculares, entonces el QRS debe estar ancho, con segmento ST invertido y con respecto al QRS. Normalmente tienen una pausa compensadora. En pacientes con FEBI preservada, pues no tenemos ningún tema, ¿no? Normalmente pueden presentarse por trastornos hidroelectrolíticos, por déficit de agua, por anemia, incluso por dolor, por un mal plano anestésico, etcétera. Muy bien. Pero cuando las extrasístoles se presentan en pacientes con FEBI baja, o sea, por ejemplo, los que ya tienen una insuficiencia cardíaca o que son diabéticos más cardiópatas, etcétera, etcétera, se relacionan con mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, como que son la antesala de avisarnos que algo anda mal por ahí en la cirugía. Muy bien, ¿qué hacemos? No la tratamos. Buscamos la causa que esté generando esa extrasístole, ¿sale? Ya lo dije, puede ser magnesio, puede ser agua, puede ser la anemia, etcétera, etcétera. Puede ser que esté reteniendo mucho CO2, todas las causas secundarias que quieran, ¿no? Si nosotros las intentamos, por ejemplo, inhibir, porque administramos amiodarona, o porque administramos lidocaína, o porque administramos algo, ¿no? Sí, ¿qué creen? Podemos incluso agravar el estado del paciente. Bueno, aquí seguimos. Cuando nosotros debemos de poner atención en las extrasístoles, pues cuando son más de 6 por minuto,
¿sale? Cuando la morfología es variada o presentan complejos multifocales. Y bueno, hay que tratar de evitar alcohol, cafeína y estrés e iniciar el beta bloqueador. Aquí están, ustedes ya las conocen, son como nuestras amigas, las muy amplia conocidas. Una contracción ventricular prematura, cuando son graves, pues cuando tenemos la fe baja y cuando se presentan en más de 6 en un minuto. Y pues ya por último, taquicardia ventricular. Se puede clasificar de acuerdo al tiempo en sostenida, la que es mayor de 30 segundos y la no sostenida. Y esta puede ser según la morfología en monomórficas, polimórfica y torsade de points. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una taquicardia ventricular sostenida, o sea, mayor de 30 segundos, ¿a qué nos va a predisponer? Pues normalmente el pasito que sigue es la fibrilación ventricular. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado cuando es sostenida. En cuanto a la taquicardia ventricular, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues corregir oportunamente sus causas, si es que son reversibles. De lo contrario, pues como ya lo mencioné, progresa a fibrilación ventricular y colapso cardíaco. Corregir el desequilibrio electrolítico, principalmente estas se presentan las taquicardias ventriculares por déficit en potasio, magnesio y calcio. Cuando nosotros presentamos taquicardia ventricular sin ningún otro factor, como ya los mencioné, anemia, hemorragia, etcétera, normalmente puede ser que nos esté diciendo que el paciente sea un paciente isquémico no diagnosticado. Perfecto. Y bueno, también una taquicardia ventricular puede ser por toxicidad por medicamentos, por tirotoxicosis, etcétera, etcétera. Algunas otras causas secundarias. Aquí las vemos. Perfecto, ya sabemos, está el cansancio, la torsade de points se trata con magnesio. Cuando son taquicardias ventriculares, podemos dar un manejo farmacológico, miodarona, lidocaína. Perfecto. Cuando es sostenida, pues ¿qué es lo que vamos a dar? Cardioversión. Muy bien. Y si prácticamente avanza hasta fibrilación, pues desfibrilación. ¿Sale? Y listo. Pues agradezco, doctor. Muy amplia la plática. La verdad es que sí, es un tema bastante amplio y muchas veces algo complejo, pues, sobre todo porque es muy difícil tratar en un tema, en una sesión, los diferentes tipos de arritmia y los tratamientos que hay, pero excelente ponencia a mi punto de vista. No sé qué opinen los demás, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar al doctor. Claro. No, ninguna. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Gracias por su tiempo. Bueno, aquí ya nada más acotando, si es que no tienen dudas, entonces fui muy quisquilloso, muy inquisitivo en mencionarles arritmia, que no les está dando alteraciones del gasto, no intenten inhibirla, porque podemos tener alteraciones. Siempre, la mayoría de las veces, cuando un paciente no tiene diagnóstico de arritmia, entonces normalmente son trastornos hidroelectrolíticos o del manejo de líquidos. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado. O que estamos corrigiendo mal el sangrado, etcétera, etcétera. Sobre todo se presentan extrasístoles, ¿no? Entonces, aguas cuando administran amiodarona, la lidocaína a veces es como muy noble, etcétera, etcétera. Pero cuando administran amiodarona